Y nada más, no tengo poco más que deciros, simplemente sinceras felicitaciones y un deseo de éxito total para este Beltane, un deseo que sobraba deciroslo porque estoy seguro que sí se va a conseguir. Gracias a todos. Ahora hacemos el acto de Alberto Tirador, que es el alcalde de Illas y presidente de la comunidad. Bueno, muchas gracias, Román. Bueno, yo poco que decir a lo que ya os he dicho. Yo creo que lo importante de este evento, de este nuevo evento que surge en la comarca, con un nombre que tenemos que ir aprendiendo y manejando porque, como decía Marisa, pues nace con vocación de continuar y de perdurar. Yo creo que va a cubrir un espacio importante en el verano en la comarca. Tenemos muchos eventos y muchas fiestas que celebrar, pero esto evidentemente va a llenarnos no solo de satisfacción, sino que va a permitir, no solo a los que vivimos en la comarca, sino a los que se acerquen a visitar, que cada día son más, pues que disfruten de esta fiesta, ¿no? De esta fiesta del verano, que evidentemente va a ser algo muy nuestro y que vamos también a ser capaces de demostrar lo bien que se hacen las cosas en esta comarca. Bueno, con este importante elenco de patrocinadores, de asociaciones, xuntanza y ese grupo de voluntarios, seguramente es fácil el garantizar el éxito. Desde ellas, bueno, ninguna duda, desde el primer momento que surge la idea, pues nos sumamos porque siempre queremos sumar y siempre queremos colaborar y seguimos trabajando para hacer comarca. Igual que desde el Ayuntamiento de Illas, sobre todo como presidente de la Mancomunidad, también deciros que, bueno, que tenemos preparado eventos, queremos colaborar intensamente con esta fiesta, vamos a estar en la medida de que sea posible, pues colaborando con algunas de las cuestiones que aquí se anunciaban y aquí se decían, porque evidentemente la Mancomunidad está trabajando sobre todo en lo que significa desarrollo turístico de la comarca, pero también en que a lo largo del verano tengamos eventos y eventos de esta calidad. Y si nace con estas vocaciones, decimos con vocación de perdurar, con vocación de crear un evento, una fiesta comarcal, yo creo que nace con una vocación que es la que es más importante y que es la que seguramente va a garantizar el éxito, que es la vocación de la participación. Yo creo que eso es lo que hace grande eventos como este. Muchas gracias.